Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas a este Training Tour de buenas prácticas y uso de la inteligencia emocional en el aula. Nos acompañan Cristina González Roca, profesora de Empresa Iniciativa Emprendedora IFOL, del IES Feria del Atlántico, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, bien, me lo sé. Ana Isabel Peñalver, terapeuta transpersonal, y Mónica Rodríguez, profe de Empresa, Iniciativa Emprendedora y FOL. Esa, Mónica, no sé, eso me tienes que decir tú de dónde, de qué centro viene, porque este no me lo sé. ¿Vale? Del IES Politécnico de Vigo. Del IES Politécnico de Vigo. Pues saludo al Politécnico de Vigo, que ese me faltaba, entre todos los IES que hay en España. Os voy a dejar con estas tres grandes profesionales que os van a explicar las buenas prácticas o el proyecto FP Naranja, que han ido, digamos, realizando actividades y acciones a lo largo de todo el año, y ellas, bueno, van a explicar de cómo nació, cómo ha progresado y hacia dónde va este proyecto relacionado con la inteligencia emocional en el aula. Yo me callo y hasta aquí puedo leer, como dice Mayra Gómez Ken, y os dejo con ella. Espero que vaya bien. Muchas gracias, Daniel, Alicia. Primeramente, dar las gracias por la visibilidad a un proyecto como es FP Naranja, un proyecto que consideramos clave para mejorar el crecimiento del personal de nuestro alumnado. Y como ENDE vamos a también mejorar mucho la convivencia en el aula. Como ya comentó Daniel, soy Cristina González del IES Feria del Atlántico, Gran Canaria. Y para comenzar esta presentación voy a hacerlo como lo hicimos nosotros desde el principio, cómo nos embarcamos en esta experiencia. Realmente nos conocimos a través de un evento virtual y fue ahí donde, intercambiando impresiones, pudimos empezar a hablar del alumnado que teníamos en las aulas, no sabía qué es lo que estaba pasando, y empezamos a comentar las carencias y las necesidades que estábamos viendo y que estaban surgiendo dentro del aula. También consideramos que cuando propusimos ir en adelante con este proyecto, pues para poder trabajar de una forma más profesional y más allá de lo que nosotros podíamos por nosotros mismos, necesitamos también, pensamos que deberíamos de ser formados. Aquí es cuando entra en acción nuestra compañera Ana, profesional y terapeuta, y además comprometida también con la misma misión. Con lo cual, formamos este equipo, Mónica, Pilar, Pablo y yo. Además, somos 4 centros diferentes: el Vallecas Mágeri, el IES Sarburu, el Politécnico de Vigo y el mío propio, la Feria del Atlántico. Pero además tenemos un punto diferencial con respecto a otros proyectos, que somos 4 comunidades autónomas también diferentes. Somos de Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y de Canarias. Primeramente hemos seleccionado una serie de razones que nos han importado y que hemos visto una determinada importancia que justifican un poco cómo comenzamos esta travesía. La primera de ellas, lógicamente, vimos que el alumnado tenía problemas y carencias a la hora de validar y gestionar emociones. También vimos que estas carencias las tenían en cuanto a conocerse a ellos mismos, pero también las demandaban, o sea, tenían la necesidad de saber cómo hacerlo. A esto añadimos de que nuestro primer año prueba, que fue el año pasado, pues accedíamos con una serie de grupos psicoformativos que estaban casi a las puertas de entrar en el mundo laboral, con lo cual se enfrentaban a que los empresarios estaban demandando ya no solo competencias profesionales en sí, sino que demandaban competencias en soft skills, o sea, habilidades blandas, porque como que se estaba diluyendo en el tiempo y estaban casi como los animales en camino de extinguirse. El paso previo al desarrollo de estas habilidades blandas, el autoconocimiento y la gestión de emociones, es precisamente el punto que aborda FP Naranja. Otra de las razones que vimos era el tiempo que le estábamos dedicando a estas habilidades. Vimos que de una forma transversal se estaba diluyendo, que no estaba siendo trabajado de forma correcta y tampoco se le estaba dando el tiempo en exclusividad que merecían. Esto se ha trabajado hasta ahora, sobre todo en la especialidad de FOL, tanto en el módulo de FOL en sí mismo como en el de Empresa Iniciativa Emprendedora, porque forma parte de su programación y entonces es un punto por donde podemos trabajar las habilidades blandas. Es por ello que ahora es el momento en el que nos planteamos de que la idea es ampliar todo este aprendizaje en estas habilidades y poniendo un foco en el origen, no solo en la exclusividad del tiempo,
sino que también aumentemos el número de módulos en los que se trabajen. Este año lo que hemos podido experimentar, los que estamos formando parte de este proyecto, es que hemos ido aumentando, no solo con compañeros, sino también en grupos. Nos hemos atrevido no solo a trabajar con ciclos formativos propiamente dichos, el medio y el superior, sino que nos hemos atrevido a trabajar con una FP básica, nos hemos atrevido a hacer los pequeños pinitos con alumnado de la ESO, ya un poco más peque, y con bachillerato. Una razón más también era el punto de que nosotros teníamos que ampliar nuestra formación, o sea, la formación del profesorado. Y lo hacíamos con talleres, estos talleres, como comenté antes, con nuestra compañera Ana, que cada uno de ellos se concreta en aspectos relevantes, como conocernos a nosotros mismos, las creencias, la asertividad, la creatividad, y aprender con el alumnado, que recogiendo el feedback que ellos nos van dando en cada sesión, y no solo trabajando de forma directa, sino también de una forma transversal. La última razón, y quizás la más potente, es el empoderamiento a este alumnado a través de sus emociones, de sus validaciones, de su gestión, proporcionándoles herramientas que les permitan un proceso de mejora continua, que puedan avanzar y que además puedan conseguir en cada experiencia una mejoría en su versión, o sea, una mejor versión tanto profesional como personal. El mensaje que le transmitimos al alumnado es que es posible ir mejorando y que podemos, por lo tanto, ir consiguiendo una versión mejorada a medida que vamos avanzando. Por ello, les invitamos a que se sumasen a este crecimiento personal y de mejora constante. ¿Qué le transmitimos al alumnado? Pues en principio fue un poco difícil, porque lo que pasa con el alumnado es que están sintiendo cuando empiezas a hablar de estos temas como si les estuvieses invadiendo su espacio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos nunca han sentido tener a alguien al lado de hablar de esta forma tan transparente y cercana, por lo cual les crea desconfianza y les cuesta un poco abrirse. Siempre lo hacemos en equipo. Consideramos que esto siempre se puede hacer en compañía, sin que pierdan de vista siempre que el crecimiento es personal para cada uno y que además es responsable de las decisiones que toca y de los propios pasos que ellos se quieren marcar. Pero lo hacemos siempre con la confianza de que ellos sepan que cuentan con el apoyo tanto de los compañeros como del profesorado que forma parte de este proyecto. Ambos colectivos, alumnado y profesorado, en muchas de las ocasiones nos hemos visto enfrentándonos, perdón, a las mismas circunstancias y a las mismas dificultades. Lo mejor de esto es que cuando compartimos experiencias con ellos, hacemos que todos podamos aprender y ellos se sienten como más cercanos al reconocernos en experiencias que son bastante similares. Lo bonito de estos encuentros no solo ha sido que trabajemos con nuestros alumnos propios en el aula, sino que al ser de comunidades diferentes lo estamos haciendo también de forma conjunta y lo hacemos en ocasiones compartiendo con las otras aulas de las otras provincias. Y lo que ven ellos es que se abren pequeñas puertas a otras realidades que totalmente desconocían y que además ven que sus dificultades y sus experiencias pues, son muy parecidas. Esta es una de las razones por las que los 4 docentes que estamos aquí, Ana, pues nos embarcamos en un proyecto como este, duro, con unos horizontes que no son cortos porque son bastante amplios en el tiempo. ¿Y por qué? Porque las carencias de nuestro alumnado vemos que van a mayores y que tenemos que irlas cubriendo poco a poco. Hasta ahora, todo esto está siendo increíblemente enriquecedor. Parece que es un esfuerzo muy grande, pero son satisfacciones las que a nosotros nos hacen que cada día caminemos más con este proyecto. Y también, claro, cuenta muchísimo la unión que hay de este equipo, la profesionalidad y el compromiso de los participantes que de momento estamos en este proyecto y que hemos ido creciendo con otros compañeros que lo han visto atractivo. Bueno, pues seguramente que ahora mismo pues estarán todos preguntando si esta magia, ¿cómo la hacemos? No es una magia, pero sí utilizamos una forma de trabajar cada día y esto ya se lo va a contar nuestra compañera Ana. Gracias, Cristina, y bienvenidos a todos por estar aquí. Para comentaros un poquito qué hacemos y cómo lo hacemos, voy a compartir una presentación. ¿La estáis viendo en pantalla? Una presentación FP Naranja, materiales, ¿sí? Vale.
¿Qué hacemos en FP Naranja? Pues ya os comentaba Cristina de la importancia de la gestión emocional. Pues hablar de emociones es uno de nuestros pilares. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empezamos hablando de esas emociones básicas, dónde las sentimos, cómo se sienten y cómo las nombramos. ¿Verdad que si nosotros queremos gestionar algo, para nosotros es fundamental poder darle una palabra? Si nos focalizamos, por ejemplo, en la parte del miedo, en esta zona gris de esta circunferencia, vemos que, por ejemplo, si nosotros queremos gestionar la emoción miedo, no será lo mismo si nosotros sabemos que nos sentimos humillados ante una situación o si nosotros nos sentimos agobiados frente a esa situación, ¿verdad? Que según estés escuchando la palabra humillado y agobiado nos vienen ideas diferentes y sensaciones diferentes. Pues así arrancamos con FP Naranja, hablando de emociones, de la función de las emociones, que no son ni buenas ni malas, sino que nos traen un mensaje, tienen algo que decirnos, dónde las sentimos y les empezamos a dar un nombre. Ese es uno de nuestros pilares, hablar de emociones. Y el otro de los pilares que consideramos en FP Naranja es el ser cada vez más conscientes de qué estamos pensando. Tenemos dos pilares, como hemos dicho, uno es qué sentimos y otro qué estamos pensando. Hay un estudio que dice que a lo largo del día podemos tener en torno a 60.000 o 70.000 pensamientos. Y más allá del número, es importante saber que esta cantidad de pensamientos son muy repetitivos. Un día apenas hay diferencias entre los pensamientos que tenemos un día con respecto al día anterior. Y lo importante de estos pensamientos es que según nosotros estamos pensando, esos pensamientos nos van a generar unas determinadas sensaciones, ¿verdad? Esas sensaciones nos van a determinar la manera en la que nosotros estamos actuando. Cómo nosotros actuamos nos va a determinar determinados comportamientos y vamos a obtener determinados resultados. ¿Verdad que visto así es importante que cada vez seamos más conscientes de cómo estamos pensando, qué nos estamos diciendo en esta vocecilla interna que todos tenemos? Pues repito, estos son los dos pilares que tenemos en FP Naranja, ser cada vez más conscientes de qué estamos sintiendo para poder gestionarlo. ¿Y qué estamos pensando? También para cuestionarnos esos pensamientos, que en general les damos una credibilidad del 100%, sobre todo esos pensamientos que muchas veces esos pensamientos que hablan mal de nosotros mismos, ¿no? Les damos una credibilidad del 100%, son los que nos impulsan a determinadas acciones. Y como podéis ver, pues la calidad de nuestra vida puede estar muy condicionada o está muy condicionada por la calidad de nuestros pensamientos. Una vez que tenemos estas dos bases, pues a partir de aquí ya entra el autoconocimiento, que influye tanto qué pensamos como cómo sentimos. Hablamos, por ejemplo, de autoestima. Fundamental qué nos estamos diciendo, fundamental cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos. ¿Cómo sabemos si tenemos una autoestima baja? ¿Cómo se refleja? ¿Cómo sabemos si tenemos una autoestima baja? Hablamos de muchos temas, hablamos de gestión del cambio, tenemos herramientas de autoconocimiento para que seamos más conscientes de dónde tenemos nuestro foco y si realmente eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida, tanto profesional como personal. Hablamos de cómo conseguir objetivos y para ello nos vamos a ayudar de la herramienta de programación neurolingüística de la PNL. Son una variedad de temas que hemos ido trabajando a lo largo de estos dos cursos que llevamos con FP Naranja. Es un programa que es flexible. Por ejemplo, en este segundo año hemos introducido un tema nuevo, que es el tema de la pareja, porque después de ese primer año pasamos un formulario a nuestros alumnos que nos dijeron, en su gran mayoría, que querían que les introdujéramos un poquito este tema. Pues así lo hemos hecho. Igualmente, ahora de momento, después de estos 2 años, tenemos 15 temas, pero a medida de las necesidades de nuestros alumnos, nosotros iremos cambiando este contenido. ¿Cómo lo trabajamos en el aula? Pues tenemos un material que la idea es trabajarlo de manera semanal. Hay una parte conceptual, como esto que estamos viendo, así sencillo, y luego tenemos una práctica para que los profesores lo trabajen con los alumnos. Pero esas prácticas previamente los profesores la han trabajado conmigo. Se trabaja ese material en una sesión particular entre los profesores y yo, y luego los profesores llevan ese material a la clase. ¿Qué tipo de materiales? Pues mira, intentamos que sea, tenemos un enfoque muy práctico y intentamos que sea variado, ¿no? Para obtener diferentes resultados, porque no todos nos encajan las mismas técnicas de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos
estos organizadores gráficos. Y aquí, por ejemplo, lo que estábamos trabajando en clase, que si nos da tiempo en la sesión de hoy, lo trabajaremos también, son esas reacciones automáticas que todos tenemos en alguna otra medida, ¿no? Que sucede algo, bien externamente o internamente, y nosotros reaccionamos de una manera que si hubiéramos tenido un segundo de tiempo, quizá lo hubiéramos hecho de otra manera. Pues nos vamos a parar en qué ha pasado para que nosotros reaccionemos así. O cómo podríamos, y si yo me pillo en ese qué ha pasado, ¿cómo voy a reaccionar de otra manera para que esa respuesta sea más saludable para mí? Luego no me quede con, he vuelto a caer en lo mismo otra vez, ¿no? Esa es una de las maneras en las que nosotros tenemos de trabajar con ese tipo de organizadores gráficos. Después, por ejemplo, también trabajamos con cuentos y con metáforas, porque el lenguaje metafórico ayuda mucho a saber qué información tenemos en nuestro inconsciente. Por ejemplo, los cuentos de Jorge Bucay, este es un ejemplo de ellos, nos ayudan mucho a trabajar con los alumnos porque de una manera muy sencilla se les queda muy grabada el aprendizaje. Aquí os dejamos, por ejemplo, el cuento del verdadero valor del anillo, por si lo queréis escuchar en un rato en YouTube. También tenemos roleplay, tenemos herramientas de arteterapia, que ya trabajamos, también nos ayudamos de las manos, no solamente esa información que nos llega a través de las manos, no solamente a través de la mente. Tenemos meditaciones guiadas. Y os digo, tenemos un conjunto de herramientas de cara a poder llegar a todos nuestros alumnos. Y como ya os hemos comentado que estamos en un entorno experiencial, en un entorno vivo, estamos pensando y estamos considerando para el próximo año, que si hay centros que se quieren sumar a esta iniciativa, aquí os vamos a dejar a través de este QR un formulario para que os unáis con nosotros a FP Naranja. Os recogeremos a través de este formulario los datos y nos ponemos en contacto con vosotros si queréis formar parte de esta aventura tan interesante. Y si queréis, la propuesta que os tengo ahora, antes de seguir con la presentación, es que una de estas prácticas que hacemos en FP Naranja la hagamos ahora todos aquí juntos. Entonces, para esta práctica, lo único que vais a necesitar es un papel y un bolígrafo. Y os doy unos segundos por si no lo tenéis a mano para que lo podáis coger. Tenemos todos nuestro papel y nuestro bolígrafo. Para todas estas prácticas siempre hacemos una pequeña relajación previa, porque siempre es interesante, siempre es importante estar en un estado previo de calma para que la información nos llegue mejor. Entonces, como lo trabajaríamos en clase, como lo vamos a trabajar ahora, les pedimos a los alumnos que tomen una posición cómoda en la silla, pero a la vez que la espalda esté recta, ¿no? Y nos imaginamos que hay un hilito que está tirando de nuestra coronilla. Cerramos los ojos, pies apoyados en el suelo, las manos donde vosotros os sintáis cómodos. Y aquí tomáis una serie de respiraciones profundas, cada uno a vuestro ritmo. En este caso no os voy a guiar. Cada uno a vuestro ritmo vais tomando una serie de respiraciones profundas. Abrimos los ojos. Y ahora os voy a pedir que busquéis en vuestro entorno dos objetos. Uno que os desagrade por algún motivo. Que la emoción que os genera sea de asco, o de rechazo, o de enfado, o de miedo. Si no lo encontráis, el primero que os llegue con esta información también se puede trabajar con él. Y el segundo sería un objeto que os genere cierta atracción, porque ya os da sensaciones placenteras, o de paz, o de alegría, de bienestar. Igual, si lo tenéis en vuestro entorno perfecto, si no, el que os venga en este momento a vuestra mente. Os dejo unos segundos. Una vez que ya los tenemos, pues vamos en esta hoja que tenemos, vamos a hacer una descripción del primer objeto. Una descripción escrita en tercera persona,
con todos los detalles que se os ocurran. ¿Por qué ese objeto os desagrada? ¿Por qué os genera esa sensación que hemos dicho que podía ser de rechazo, de miedo, de asco? Intentar hacer una redacción en tercera persona lo más detallada posible. Para los que vayáis acabando esta primera descripción, hacéis lo mismo con el segundo objeto. Elaboráis una descripción lo más detallada posible en tercera persona de ese objeto. Unos segundos más para cerrar las redacciones. Y ahora tenéis que leer en el orden en el que habéis creado las descripciones lo que habéis descrito en primera persona y en presente para cada uno de vosotros. Leer internamente esas descripciones, las habéis escrito en tercera persona, en primera persona y en presente. Y os pregunto, ¿qué emoción os ha producido describiros de esa persona, de esa manera? ¿De qué os habéis dado cuenta? ¿Hay algún aspecto vuestro que no conocíais y os habéis acercado a él gracias a esta práctica? Y lo que hay detrás de esta práctica, que la trabajamos en clase de esta manera y de otras, es la ley del espejo, es la proyección, que muchas veces proyectamos sobre los demás y también sobre objetos, temas, ya pueden ser rasgos de personalidad que son nuestros, pero que los vemos más fácilmente fuera que no dentro. Entonces, a través de qué estamos viendo en los demás o qué estamos viendo a través de estos objetos que nos generan cierta o bien mucha admiración o mucho rechazo, podemos empezar a conocernos nosotros un poquito más. Después de esta práctica, si tenéis alguna duda, la podéis dejar por el chat y os voy contestando. Os voy a dejar con mi compañera Mónica, que ya os va a hablar de otra manera en la que estamos experimentando en FP Naranja con Lego Series Play. Muchas gracias a todos.
Es como si nos describiéramos, dice aquí, estoy leyendo aquí el chat de Ana. Esta práctica a mí me parece tremenda, tremenda. Nada, gracias a todos por estar aquí y yo os voy a contar dar unas pequeñas herramientas y unos pequeños tips de esta parte del proyecto de FP Naranja que realizamos incluyendo o dejándonos un poquito empapar por la gamificación, ¿vale? Dentro de la gamificación, ¿cómo trabajamos esto en FP Naranja? Pues sobre todo a través del juego serio, de Lego Serious Play. Y os voy a contar dos situaciones, como os digo, dos herramientas o dos formas de trabajar que podéis hacer incluso vosotros, ¿vale? Y vosotras, y que son muy potentes. O sea, esta metodología es muy potente y trabajar sentimientos, emociones, situaciones, etcétera, con esta metodología ofrece unos resultados tremendos. Bien, algo de lo que trabajamos con esta metodología son los cambios, ¿vale? Es el cómo nos afectan los cambios. Cada vez el mundo avanza más rápido, cada vez hay más cambios y tenemos que preparar a nuestro alumnado para que se enfrenten a esos cambios. Y una de las partes más importantes de ello es cómo se sienten ante los cambios. Os voy a contar que en nuestro caso trabajamos con la bolsita de Windows Back. Esta actividad se hace con esta bolsita, pero os valdrían ladrillos de Lego normales. Ya vais a entender por qué. Tenemos la bolsita, la repartiríamos, la abriríamos, pero ojo, que antes de todo esto, dentro de la gamificación hay un apartado muy importante que es la narrativa. Entonces, para esta actividad os voy a contar la narrativa que empleamos nosotros, ¿vale? La narrativa que empleamos es que les lanzamos un reto. Ese reto es que tienen que hacer una construcción, ¿vale? Y esa construcción tienen que hacerla porque yo llego un día a clase y digo, he recibido un correo, chicos, nos ha llegado una petición de que tenemos que presentarnos a un concurso para realizar una torre en nuestro patio, ¿vale? Con lo cual, esa torre que tenemos que hacer en nuestro patio tiene que tener algo que vosotros sintáis del centro, algo de vosotros mismos, de los ciclos que hay aquí, representar un poquito eso. Y además, tiene que ser bonita, tiene que ser creativa, todo eso lo valoran, ¿vale? Y no solo eso, sino que va a entrar dentro de un concurso de torres, pues en mi caso, como soy de Vigo, pues de la Xunta de Galicia. La Consellería de Educación va a hacer un superconcurso y vais a entrar ahí. Le ponemos un poquito de alegría y de narrativa al asunto, ¿vale? Les damos las bolsitas, como os digo, serían así, ellos las abren, esperad por el ruido, tienen una serie de elementos dentro y, os digo, nos dan 2 minutos para que construyamos esa torre. Bien, solo nos piden 2 condiciones, el pliego de condiciones solo tiene 2, ¿vale? Una de ellas es que empecemos con esta placa, todas las bolsas Windows Back tienen esta placa, tenéis que empezar con esta placa y acabar, a ver si se ve porque con esto, acabar con una flor rosa. Le pongo esas 2 condiciones, nada más. No hay que agobiar tampoco, sobre todo si es la primera vez. Si ya han trabajado con Lego Serious Play, ya saben jugar, pero si no saben jugar, entonces hay que dárselo poquito a poco, las normas de juego. Bien, nada, chicos, chicas, tenéis 2 minutos para construir esa torre de forma individual, que va a ser estupenda, maravillosa y que, ojito, tiene que tener estas 2 circunstancias porque si no, no pasa, no nos permiten presentarnos al concurso y es importante, ¿vale? Bien, aquí habrá preguntas, profe, ¿y qué nos dan? Bueno, vamos a hacer la torre. Bien, la cuestión, en esos 2 minutos, les decimos, venga, 2 minutos, os pongo algo de música. Les ponemos música, ¿vale? Ellos van a hacer su torre tranquilamente, con la música, el ambiente es distendido. Ahora bien, aquí viene el tema. En el momento que están casi acabando la torre, una torre puede ser algo así, por ejemplo. En el momento que casi tienen acabada la torre, al minuto, lo que vamos a hacer nosotros es cuando ponemos la música, o como truquito que os doy, ponemos la música y ponemos la alarma de nuestro teléfono, ¿vale? Del teléfono, del ordenador, yo uso el teléfono. Ponemos la alarma para cuando pase 1 minuto. Entonces, en ese momento, suena la alarma, nos acercamos, cogemos el teléfono, bueno, aquí luego cada uno que lo represente como quiera. Yo en mi caso hago
en la teatralidad de que me llaman por teléfono, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces les digo, parad la construcción, que todo el mundo suelte las manos de los ladrillos, parad la construcción. Me acaban de llamar y los promotores de esta obra solo tienen 2 tipos de ladrillos, de color amarillo y azules. Tenéis que volver a construir vuestra torre solo con ladrillos amarillos y azules. Pues claro, se quedan noqueados, bloqueados muchas veces, otras veces no, pero los animo, venga, ya, nos queda 1 minuto. Entonces, en ese minuto deshacen, porque claro, tendrán ladrillos que están en la parte de abajo de todo, de color verde, de otro color que no sea amarillo y azul. Y cuando pasa ese minuto, después de haber cortado, tendrán cada uno una torre de este tipo, ¿vale? Con la base, tiene que tener la base negra, la flor encima y ladrillos amarillos y azules. Bien, esto sería, o siguiendo esta actividad, lo que hacemos es seguir en los pasos del Lego Serious Play, es decir, lanzamos un desafío, construyen, comentamos, vamos a comentar después la torre y reflexionamos. Entonces, han hecho el desafío, han construido, llega el momento de comentar y reflexionar. Y ahí es cuando trabajamos el proceso de cambio. ¿Cómo te has sentido? Y sobre todo desde el punto de vista de esa emoción. ¿Cómo te has sentido ese cambio? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido tranquilo? ¿Te has sentido motivado porque no te estaba gustando la torre que estabas haciendo y has podido hacer otra cosa? Bien, cada uno, ojo, como os digo, esto es, digamos, la punta del iceberg, es un tip de Lego Serious Play, pero todos y todas tienen que hablar, todos y todas nos tienen que hablar de su torre y todas nos tienen que hablar de ese momento de cambio, todos y todas, aunque sea 2 segundos, pero todos y todas tienen que hablar, ¿vale? Con lo cual, como digo, lanzamos desafío, construyen, hemos compartido, nos cuentan su torre y reflexionamos sobre ese momento de cambio y cómo lo han sufrido, lo han sentido, lo han vivido cada uno de ellos y de ellas. ¿Vale? Este es un tip. Otro, un poco, siguiendo con este, porque esto da mucho juego, la torre es uno de los elementos básicos de Lego Serious Play y da mucho juego. Otro que podéis hacer en la misma hora, digamos, en el mismo momento o hacerlo otro día, es el tema de cómo sentimos y cómo entienden las pérdidas, y las pérdidas sobre todo de aquellos elementos en los que tenemos una pertenencia a veces irreal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, lo podemos hacer desde aquí, desde esta misma torre. Tenemos la torre construida y, como os digo, como me gusta llevar la narrativa hasta el final, ¿vale? Puedo poner una alarma a los 10 minutos. Bueno, es que yo funciono mucho con alarmas, ¿vale? Pongo la alarma para dentro de 10 minutos y entonces cojo, sí, vale, pues digo, chicos, chicas, tenemos un tema con las torres. ¿Qué pasa, profe? ¿Otra vez deshaceras? No. Tenemos que pasar un control de calidad, ¿vale? Entonces, a ver, os dejo, nada, medio segundo por si queréis, bueno, pues de alguna forma que esté más ajustada, que esté... tenemos que pasar control de calidad. Y os digo, les digo a ellos, que la encargada seré yo de que pase ese control de calidad a vuestras torres, porque si no, no entran dentro del concurso. Y mirad que es importante, mirad que os lo digo. Bueno, la cuestión, que pasamos el famoso control de calidad. ¿Y qué es ese control de calidad? Pues que yo voy pasando en la mesa, las mesas, cuando trabajamos en Lego Serious Play están todos alrededor de una mesa, entonces yo cojo cada una de sus torres, voy cogiendo y digo, bueno, voy a pasar el control de calidad. Claro, yo hago así con la torre, ahora no la hago porque si no me salen todos disparados, hago así con la torre y la torre se rompe. Y digo, este no pasa control de calidad, me voy al siguiente, cojo otra torre, hago así, ¡oh! Sale por el aire, no pasa control de calidad. Bueno, ahí tenéis que, bueno, yo siempre me sorprendo con las caras, claro. ¡Oh! ¿Qué haces? Claro, los primeros tienen esas caras, los últimos ya saben que se las voy a acabar rompiendo porque van diciendo, profe, eres tú, le das muy fuerte. No, esto no pasa. La cuestión, el tema es ver cómo, cuando nosotros construimos, la potencia que tiene la construcción y la unión que tienen las manos con la mente, cuando nosotros construimos, trasladamos parte de nosotros a esta construcción. Sentimos una pertenencia a lo que construimos. No es que venga alguien y que nos lo rompa,
nos duele, nos duele. ¿Cómo asimilamos eso? ¿Cómo llevamos eso? ¿Lo llevamos bien? ¿Lo llevamos mal? A ver, hay veces que ya te lo transmiten verbalmente, hay veces que ya lo ves, porque en el momento que haces la rueda, digamos, de ir rompiendo todas las torres, ves que cuando vas en la quinta persona, el quinto alumno, la quinta alumna, el primero está volviendo a montar su torre. Lo tiene muy arraigado. En cambio, hay otros que dicen, y rompen todo, ya rompió una vez, ya esto no lo reconstruyo. Entonces ahí es un buen momento para trabajar esa reconstrucción, eso que se ha roto, ¿era tan importante realmente? ¿O ponemos nosotros valores y elementos en algo que realmente no lo tenía, no lo necesitaba o no era tan importante? ¿Vale? Entonces os digo que son 2 tips que os doy de Lego Serious Play. La punta del iceberg es la torre, que es un elemento básico en esta metodología, que nos funciona muy bien. A mí siempre me sorprenden estas actividades con el alumnado, a cómo reaccionan y me sorprenden. Y os las recomiendo. Ya os digo, yo le pongo así un poco de, de teatralidad, porque bueno, yo creo que en toda gamificación la narrativa es muy importante, entonces hay que meterlos en ese ambiente de juego y lúdico, que es serio, ¿vale? Pero lúdico. Y nada, las conclusiones y a lo que llegan son muy potentes, ¿vale? Nada, un puntito más, un detalle más de FP Naranja y de cómo trabajamos. Y ahora vuelvo a dejar a Ana, perdón, a Cristina, vienes a Cristina, que nos va a hablar de más experiencias. Veo por aquí preguntas en el chat. Luego también tenemos un tiempito que podéis preguntar también más cosas y comentar si queréis. Y nosotros estamos, tanto FP Naranja como nosotras, estamos en redes accesibles, o sea que sin problema. Ahora os dejo con Cristina, ¿vale? Que nos va a hablar de experiencias con FP Naranja, con alumnos en concreto y experiencias mucho más concretas que muy interesantes. Venga, gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues como comentaste, ahora lo que vamos a ver es algunas de las evidencias más sorprendentes que hemos tenido en el aula. Siempre se ha abordado de una manera sistemática y planificada siempre dentro de la competencia emocional, que es lo que tratamos de llevar a cabo. Uno de los casos que más nos impactó fue precisamente en uno de los IES, el IES Vallecas, donde una chica, Lucía, aquí los nombres que vamos a poner son todos nombres falsos, ¿vale? Para podernos situar en el contexto de los alumnos, y tratamos con una alumna, en este caso, de 21 años. Es una estudiante de estética, una alumna brillante, una alumna perfecta humanamente y académicamente, pero acude a nuestra compañera, lo que le pide es que por favor le ayude a buscar unas oposiciones donde le consiga un trabajo que no tenga que relacionarse con nadie. De entrada, esto a nosotros nos sorprende, pero bueno, con las herramientas de FP Naranja podemos empezar a trabajar. ¿Qué trabajamos con ella? Bueno, pues empezamos a trabajar el acompañamiento, la conversación para que hable más del caso en el que se encuentra. Nos devela que hay desconfianza, una desconfianza totalmente radical, pero no solo con ella misma, sino con el mundo que le rodea. Empiezan a aparecer creencias limitantes, que ella misma empieza a identificarlas y a cuestionarlas, y varias sesiones de trabajo, porque no, estos resultados a veces se consiguen rápido, pero la mayor parte de las veces no es de un día para otro. Entonces, con ella concretamente se trabajó varias semanas y empieza a abrirse, y nos sorprendemos cuando uno de sus horizontes laborales es el considerar que pueda ser maestra de inglés. O sea, que es una de las evidencias claras que utilizando las herramientas y apartando las creencias limitantes y valorándolas, como esta persona ya con cierta edad pues empieza a abrir un horizonte en el mundo laboral que no se lo había planteado, y posiblemente si no lo hubiesen consultado, pues ella hubiese seguido en su misma línea. Otro caso nos ocurre en la Feria del Atlántico. En este caso son alumnos de un ciclo medio, del primero del ciclo medio, que se encuentran con el típico grupito de niñas que molestan, y que ahí se generan tanto una agresividad verbal, no llega a la física, pero bueno, se genera
una mala sensación, con lo cual ellos, que son mayores que las chicas, pues se expulsan por un día o no, porque es la medida que se toma en el centro. Cuando ellos regresan, se empieza a trabajar con ellos la técnica de la respiración profunda, de lo que hablaban antes, el distanciamiento emocional del conflicto, se trata también el control de la agresividad para lograr objetivizar esa situación y elaborar otra respuesta más controlada y asertiva. Y como el episodio era bastante recurrente, en la siguiente ocasión ellos se vieron envueltos en otra situación mucho más parecida, o sea, parecida, ¿no?, con las mismas personas, y esos alumnos, después de haber sido trabajados, pudieron verificar en primera persona que la gran diferencia entre los dos modos de actuar y los dos modos de conocimiento, uno utilizando las herramientas de FP Naranja y la anterior que les había dado lugar a la expulsión, pues responden positivamente a ese conflicto. O sea, la actitud que toman en ese momento es ignorar esa agresividad verbal que en este caso sale de las chicas y que la anterior ocasión provoca esa expulsión. Y para ellos, cuando llegan al aula, lo primero que hacen es preguntar y decir: ¿has visto qué ha pasado? Que se han enfadado más, pero que nosotros no hemos hecho caso. Entonces son una serie de herramientas que ellos no manejan, que desconocen totalmente, que no les pasa por la cabeza utilizarlas, pero que si se trabaja con ellos con el debido tiempo, buscan y dan soluciones. Un proyecto que ha costado y ha surgido este año son con más pequeñitos, porque ya son de la ESO, no tan pequeños, pero bueno, son los más pequeños con los que hemos trabajado el proyecto. Es un alumnado un tanto disruptivo, con baja autoestima, y ellos de forma anual, en este caso lo han tocado a ellos, pues se trabaja el montaje de una pequeña cooperativa, o sea, todos los pasos de una pequeña cooperativa hasta que llegan a generar un producto real, y en un espacio, en un municipio, pues hay un encuentro de varios centros donde ellos van a vender su producto. ¿Qué ocurre con este alumnado? Pues este alumnado ha sido como un embarazo muy largo, o sea, un embarazo desde un segundo trimestre a un tercer trimestre, donde no quieren hacer ni tan solo una pulsera de cuerda. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que llegas al final de un proyecto donde te quedan 3 días para ir a ese mercadillo, entre comillas, y vender un producto, y que tu alumnado no tira para adelante y no entiende el por qué se encuentran tan desmotivados. ¿Qué ocurre? Que entre pasillos nos encontramos 2 compañeras, la de plástica y yo, y me dice: oye, ¿tú has visto este llavero que han hecho los alumnos? Digo: no me han enseñado nada. ¿Pero te gusta por lo que van a hacer? Digo: claro que me gusta, está muy bien, es un producto factible para llevar, está hecho por ellos, o sea, genial con el proyecto y el reto que tenían. Media hora más tarde acuden a un aula donde yo estaba dando clase y me vienen 2 o 3 al mismo tiempo y me enseñan todos sus llaveros. Y entonces lo primero que ven es mi reacción. Qué guay, ¿no? Qué sorprendente, felicidades por lo que han hecho. Por fin hemos arrancado después de 9 meses de embarazo y ya 3 días de dar a luz. Y lo primero que me dicen es una frase que a mí me marcó. Me dice: ¿de verdad tú crees que esta porquería podemos venderla? Yo los sitúo en esa frase para que sepan cuál es la forma de pensar de ellos y cuál es la ayuda que nosotros le estamos prestando. Con estos alumnos se ha tenido que trabajar, aparte de empoderarlos, pues también se trabajó, como bien comentó Ana antes, porque a cada experiencia que tenemos una aplicación, y dentro de un contexto, pues aquí se volvió a trabajar el tema del cuento de Jorge Bucay, El anillo. Se les empezó a explicar de que realmente el valor de las cosas no se las tiene, o el valor de su persona o de lo que hagan, no se lo tienen que dar en el exterior, se lo tienen que dar ellos mismos. Pero esto no se había transmitido porque ellos mismos no le estaban dando valor. No uno, sino 2 y 3, y los que no habían hecho nada tampoco le daban el valor. Cuando ellos ven que la respuesta exterior es positiva, ellos también se empoderan, pero se tienen que dar cuenta de que son ellos los que tienen que dar ese valor. Un caso también bastante fuerte, porque estamos dentro de horario, creo que podemos hacer un caso más, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Se da este año pues trabajando entre un segundo de un ciclo medio, un proyecto conjunto que a nosotros nos pareció súper atractivo, donde el alumnado desarrollaba el proyecto de empresa iniciativa emprendedora entre islas. Dijimos: una experiencia genial, es verdad que fue virtual.
pues nos llevamos una sorpresa, para resumírselos en corto. O sea, una sorpresa, no le llamó para nada la atención el trabajar con gente de fuera, no hicieron equipos, generaron discusiones, no terminaron el proyecto a pesar de partir de un inicio como 2 o 3 ocasiones. Llegan al final, lógicamente, hay que poner una nota, nos encontramos con una situación un poco complicada, sobre todo la mía. Yo quería darles un aprendizaje con las herramientas de FP Naranja y hablando y explicándoles qué había pasado con ese proyecto. Ya no trataba, ya yo no tenía el punto de vista de un proyecto de contenidos, tenía un proyecto de vida, que es lo que estaba detrás y lo que quería transmitirles. Llega el momento de la evaluación y después de consultar legalmente qué se podía hacer, lógicamente no se quería perjudicar a ese alumnado ni para que repitiese ni para que dejase de ir a la FST, pero siempre hay una luz que se abre, siempre hay una luz que se abre y que nos ayuda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y cuando llegó a la evaluación todas las notas de los compañeros estaban puestas y estaban aprobados, con lo cual fue mi fantástica oportunidad para decir todos están suspendidos. ¿Cuál fue la reacción próxima de este alumnado? Pues se las pueden imaginar, ¿no? Una protesta, discusión, te va a denunciar, pues mira tú lo que has hecho, que no sé cuánto. Y se le empezó a hablar de que por qué, que aquello no era un proyecto ya solo de contenidos, era un proyecto de vida, no era un proyecto que podían abandonar, o sea, empiezo como los cochitos que nos regalan cuando somos pequeñitos, choco con una pared, vuelvo hacia atrás, voy a un lado, vuelvo hacia... y no resuelven nada, o sea, no hay situaciones que terminen. La sorpresa en menos de 2 días se les ayudó un poco porque sí es verdad que en ese grupo, con ese alumnado que el año pasado ya habíamos tenido la primera movilidad con FP Naranja y fue un grupo que avanzó muchísimo, lo primero que se hace es, para echarles una mano y motivarlos, pues decirles no se preocupen que yo pongo un audio en el grupo y les explico a sus padres por qué esto se ha hecho. Y se explicó tal cual lo yo estoy explicando aquí. Ya la reacción de sus padres no me interesa tanto, pero sí es cierto que recibí muchos audios de sus padres de que lo que se había hecho con ellos era muy satisfactorio y además no los aplaudían. Pero lo que más causó sorpresa fue concretamente un escrito de un compañero, de un alumno, donde literalmente le voy a soltar alguna frase y ustedes sacan conclusiones. Lo que me dice es, la verdad por un momento me desmotivé. Fue un ataque de rabia lo que hizo, le dio tiempo de pensar, dice, sé que el 4 es por no terminar el proyecto, con lo cual ya había asumido que la situación era trabajo sin terminar. No me quedo con lo que aprendan en el proyecto, sino que para mí esto es esforzarme. Lo tendré como aprendizaje para cualquier situación de la vida. El saber cómo actuar, no me preocupa el 4, sé que merezco aprobar. No me preocupa tanto si sé o no sé crear un proyecto, me quedo con lo personal y con lo que se puede superar uno mismo. Agradezco tu ayuda y el esfuerzo. Esto fue un premio para todos los de FP Naranja porque todos hemos trabajado en la misma línea. Y aunque la vida sean altas y bajas, pero al fin y al cabo, cuando aprendes te mantienes en la línea. Ahora no quiero descansar y quiero seguir progresando sin parar y seguir con mis metas. Ya cuando uno lee eso, dice, ha merecido poner todos el 4, porque ya realmente los contenidos ya no tenían importancia, ellos han tenido posible que terminar. Prueba, error, prueba, error. Y eso también les aprende, les enseña a madurar. No sé si da tiempo de tener alguna experiencia más, porque tenemos montones, pero no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? ¿No? Vais bien de tiempo, Cristina, sin problema. Lo único que te diría es que tu conexión ahora mismo no es muy eficiente. Vale, pues no me he movido del mismo sitio. Sobre todo por el recorte de la voz. Vale. Pero de Ahora todos se me modos, si escucha. tenéis tiempo, sin problema. Se me escucha. Entrecorta. Se te entrecorta. Vale. Vale. Sin problema, tenéis más tiempo. Por aquí lo tengo todo. Comentando. Vale. Pues Vale. intenta, Cris, se te cortó así un poquito sí. la voz. Vale, continúe otra y pero... si quieren después, si tenemos tiempo, planteamos otra experiencia más. Vale. No sé si alguien de los que estáis aquí tenéis alguna duda, queréis preguntar algo o si no, Ana, si quieres hacer una ficha más también, un tip más de nuestros organizadores, de cómo lo hacemos.
Sí, no sé si queréis preguntar algo o también contarnos vuestras experiencias en el aula, dónde os vendría bien aplicar FP Naranja, qué experiencias habéis tenido, o podemos hacer la práctica de reloj que hemos visto pasar antes en la presentación, lo que vosotros prefiráis. Pero todos a la vez no habléis, ¿eh? Si no, como decimos en clase, ¿verdad? Si no, se bloquea aquí el audio. Tenemos aquí, dice Fer, ¿cómo hacéis lo de la relajación? Si se lo plantean mis chicos, ni de coña. Bueno, yo te va a decir Ana porque es la experta, pero yo te digo una cosa, Fer, te sorprenderías. De lo que se le plantea a los chicos, te sorprendes Yo es que ese miedo ya me lo quité, porque de presentarle determinadas cosas y ver qué bien lo aceptan, y bueno, y si no lo aceptan, pues no lo hacemos, pero te sorprenderías ver cómo hacen cosas tremendas. Bueno, ¿quieres comentarlo tú, Ana? Si no lo comentamos. Sí, si queréis, al final lanzamos la propuesta y un poco lo que os decíamos, que la idea de FP Naranja es que se trabaje de manera semanal, si se puede. Entonces, bueno, a lo mejor hay una semana que le suena un poco raro. También ponemos una música de relajación que invita un poquito más a entrar en esa relajación. Pero que a lo mejor hay una semana que, porque claro, les pides la relajación y ves que están hablando entre unos cuantos, con lo cual estos no se están relajando. Pero bueno, así funciona una semana. A lo mejor la semana siguiente ya lo vamos haciendo un poquito mejor. Con esto hay que tener mucha paciencia porque al final es todo muy nuevo para ellos, es un enfoque nuevo y como nosotros lo vemos vamos plantando pequeñas semillitas que en algún momento, lo veremos nosotros o no, darán sus frutos, pero que siempre van a estar ahí esas semillas para el momento en que tengan que dar ese fruto. También Entonces, paciencia. También darle tranquilidad a Fer, que es lo que están diciendo por aquí. O sea, al principio es como si estuviésemos abordando su espacio en donde no ha entrado nadie. Entonces, al principio, pues entre risas, fiestas, cuesta un poquito que se pongan en marcha. Es verdad que cuando logramos hacer la primera práctica, ya se suman a todas. Por ejemplo, la práctica de los globos. A mí me costó, pues, como unas cuantas veces con los globos que cerrasen los ojos, se concentrasen, piensen en algo muy malo, piensen en algo muy bueno, y cuando a la tercera, como esto parecía las tomas falsas, logras que se concentren y ven realmente la experiencia de los globos, dices, pues sí. Pero es verdad que en un primer momento, un segundo, pero muy rápido se entran en línea, porque le ven interés a lo que están haciendo. Entran a modo de juego y luego detrás viene el aprendizaje. Ellos, totalmente lo que dicen mis compañeras, y luego muchísima paciencia y luego eso pasa siempre y en todos los momentos con el alumnado. Por ejemplo, en una clase, la primera vez que hicimos la actividad, me pasó que un alumno, al hablar de estas cosas, vamos a relajarnos, vamos a tal, bueno, yo ya me relajé, ya fui a no sé cuántos sitios, profe, y de esto un poco que boicoteaba, y esto es una parida, ¿y qué me quieres contar? Y que no sé qué, bueno, mira, tranquilo, tú estate, lo que dicen mis compañeras, ¿no? En el momento que ya empezamos a tener rodaje, nosotros también creo que somos bastante respetuosos todos los componentes del equipo con el alumnado en ese sentido y tampoco entramos de más ni nada, sino que dejamos que todo fluya, ya van un poco entendiendo el proyecto FP Naranja y todas esas perezas que de inicio puedes tener, luego se van limando. Luego se van limando. Y luego es creer tanto, ellos acaban creyendo, pero también cuando tú crees en tu proyecto, cuando tú crees en lo que haces y ves los resultados y ves que les va a venir estupendamente bien porque lo estás viendo y crees, también ayuda mucho. Y lo que decía al principio, que creo que lo decía Cristina, el tema del equipo. Somos un equipo, entonces al final, cuando acaba una sesión, ¿no?, con tus alumnos, ponerlo en común, hacer feedback, oye, me pasó esto, me pasó lo otro, oye, mira, ¿qué podemos hacer en este caso? O cómo podemos trabajar esto porque está pasando esto en el aula. Es decir, el trabajo de equipo es, vamos, espectacular y hace que todas esas pequeñas aristas que puedan ir surgiendo se vayan limando. Sí, cada uno en su contexto, porque hay situaciones más que necesitan más tiempo. Yo, por ejemplo, tuve el caso de una chica que tenía miedo escénico, pero además informado médicamente. O sea, también tratas las cosas con un poco de respeto y entonces tú ahí no puedes entrar a abordar un tema en plan brusco, tienes que hacerlo porque te voy a poner nota, ¿no? Tienes que tratar la situación, que esa persona se deje abrir a ver por qué esos miedos se han generado
y yo me sorprendí en este caso, se le dieron muchísimas opciones sin presión ninguna para que voluntariamente obtuviese la decisión que quería. En ese caso, además, estaba exenta de poder hacerlo porque tenía un informe médico detrás que la respaldaba. Se le dio opción de hacerla ella sola y grabar el vídeo, de hacerla de espalda en una clase. Y finalmente esta chica expuso con su grupo. Lo que no sé cómo le diría al médico después de que ese informe ya no valía. Entonces, es según también la predisposición de la persona, cómo puedas tocar ese tema, porque hay que tener mucho respeto en las situaciones en las que se enfrenta. Nosotros tenemos que estar muy preparados también a las situaciones que nos enfrentamos con ellos, porque en muchas ocasiones nos enfrentamos con situaciones bastante complicadas y que nos da un poco de respeto abordarlas, pero con las herramientas correctas conseguimos lo que estamos consiguiendo. Por ahí, Ana, he visto muchísimos mensajes pidiéndote la práctica del reloj. Ay, sí, había una pregunta que es para vosotras, vamos a hacer la práctica del reloj, pero hay una pregunta que nos comenta María Antonia, que con un horario de 2 horas semanales es posible participar sin quitar contenidos al módulo. Aquí sí que quería que le comentarais vosotras cómo lo hacéis, ese encaje de bolillos. Exactamente. Bueno, ¿qué priorizamos? ¿Los contenidos o la gestión de emociones? Yo lanzo la pregunta a la gente que pueda estarnos viendo. Si yo tengo un aula disruptiva y tiene problemas, ¿qué hago? ¿Abordo el problema y lo soluciono y luego sigo con los contenidos o no doy clases porque la clase no me lo va a permitir? Tenemos que colocar las prioridades. Entonces, a veces es preferible apurar al día siguiente más la programación y en ese día abordar qué situación conflictiva hay y ya no las quitamos de encima y seguimos trabajando en línea. Si a este tipo de alumnos disruptivos con los que yo me he podido encontrar, que son complicados, no todos, lógicamente, pero se le permite constantemente que se suspenda la atención del resto del alumnado para continuar una clase, si tú lo que estás preocupado es por los contenidos, esa clase no vas a dar contenido, lógicamente, porque la solución del conflicto no se ha llevado a cabo. Entonces, en mi caso concreto, yo tengo que hacer un parón, como la alarma que se pone Mónica, y decir, uff, cierro el libro y aquí vamos a hablar de lo que está pasando. Y se abren bastante. Se abren y si puedes llegar al centro del corazoncito con ellos, que son todas estas herramientas que nos va guiando Ana para utilizarlas, la siguiente clase vas a poder dar esos contenidos y los siguientes, o sea, los que tienes atrasados y los siguientes. No sé si he contestado la pregunta. Sí, un poco, yo también voy a responder, parecido a lo que... mis alumnos no son excesivamente disruptivos. Vale, lo que sí es cierto es que con FP Naranja mejoran sus habilidades y son unas habilidades que están pues como en la capa baja de la piel, digamos. Entonces, eso lo que permite es que luego vayas más rápido. Entonces, eso es como si me dices, ¿qué haces en una carrera que estás corriendo? ¿Te paras a beber o no te paras y sigues del tirón? Bueno, pues a lo mejor lo de pararse a beber, como pararse a pues una hora o el tiempo que estimemos en trabajar este proyecto, no es perder tiempo, es ganarlo. Lo ganas después. Yo si luego estoy bien hidratada, corro más. O por ejemplo, ¿no? La que tuvimos aquí, hoy es Día de las Letras Galegas en Galicia y muchos en Madrid tuvisteis el lunes San Isidro, ¿no? Cuando hago un recorrido grande en coche, ¿no compensa parar cada 2 horas? Pues aquí igual, a veces hay que parar porque a la larga compensa. Porque luego los contenidos se ven y por ejemplo, a ver, yo en mi caso, que ya en caso general trabajo mucho con gamificación, tengo que tirar del Flip Classroom. Es decir, los contenidos los pueden ver en el instituto, en casa, se buscan otras herramientas, porque esto es como una caja de herramientas. Necesitamos tener no solo un martillo y un destornillador, necesitamos tener una amplitud. Entonces, el hecho de que estén bien, de que entiendan las cosas, de que tengan la autoestima, ya no quiero decir alta, quiero decir en equilibrio, porque yo ya no pido que la tengan alta. Hay muchos, sobre todo en ciclomedios, que Dios mío, cómo vienen con la autoestima, bajísima. Entonces, es que no pueden hacer nada porque no son capaces de estudiar, porque creen que no valen, porque... Entonces, primero vamos a arreglar, a ver, primero vamos a ver eso, vamos a intentar equilibrar las cosas
y vamos a avanzar, y avanzamos mucho más rápido cuando esas habilidades las tienen adquiridas. Mi experiencia. No sé si contestamos ahí a la pregunta que nos hacían. Otra pregunta nos hacían por aquí cómo trabajábamos la relajación en clase. Estuvimos hablando un poquito de, cuando hablábamos de cómo gestionar las emociones y la fisiología del cuerpo, ahí sí que hablamos de la respiración, de cómo, según cómo nosotros estemos respirando, podemos gestionar las emociones. Todos tenéis en mente cómo respiramos cuando tenemos ansiedad, ¿verdad? Pues si nosotros vemos esa respiración entrecortada y nos damos cuenta de que tenemos esa respiración, podemos hacer conscientemente una respiración más profunda para gestionar esa ansiedad. Entonces, por un lado, hemos visto determinados conceptos de cómo nos ayuda manejar nuestra respiración, y ahí hemos trabajado un poquito más en clase la relajación y alguna técnica de respiración concreta para la de la cuadrática, para poder relajarnos. Pero luego lo que hemos hecho hoy es, tanto para estas herramientas o para cualquier cosa que queramos hacer, estar en un estado de calma nos va a facilitar esa tarea. Y hacemos algo tan sencillo como lo que hemos hecho aquí. Lo guío un poquito más, no dejo la respiración, la guío un poco más, pero más o menos es lo mismo que hemos hecho aquí. Tener ahí unos segundos de unas respiraciones profundas para que todo lo que tengan en mente que estaban pensando lo intenten soltar y se centren un poquito más en la práctica. Y si queréis, vamos al reloj. Venga, surgirán preguntas después. Vamos al reloj. Aquí tenemos nuestro reloj. Como decíamos, es una herramienta de autoconocimiento para esos momentos que parece que tenemos un interruptor, que sucede cualquier cosa y de repente somos súper reactivos y reaccionamos de una manera que nos hubiera gustado no haberlo hecho así, ¿verdad? Que esto se ve muy bien desde fuera. Cuando ves un comportamiento un poco exagerado de alguien dices, pero todos tenemos esos comportamientos, tenemos determinadas teclas que si nos las tocan o nosotros no las tocamos internamente, con cualquier tipo de pensamiento vamos a reaccionar de esa manera. Entonces me gustaría que con esto que os estoy diciendo, que traigáis a vuestra mente uno de esos disparadores que tenéis interno o externo. Y con ese vamos a trabajar. Aquí, como lo podemos hacer es, ya tenéis esa situación, ¿verdad? Podéis cerrar los ojos y revivir esa situación. Viendo lo que veíais, escuchando lo que escuchabais y sintiendo lo que estabais sintiendo en ese momento. ¿Cómo te ha hecho sentir ese disparador? ¿Qué sensaciones y qué emociones estáis viviendo? ¿Qué pensamientos están emergiendo? También de una manera automática, no es un pensamiento controlado. ¿Qué pensamientos están emergiendo en este momento? ¿Cómo actúas cuando aparece ese disparador y esas emociones? ¿O cómo actúan los demás? Aquí le hemos dado una vuelta a todo nuestro comportamiento reactivo. Lo que nosotros queremos es tener más libertad y no reaccionar ante las situaciones, sino poder tener la libertad de responder. Entonces, aquí es cuando nosotros ya vamos a ser conscientes con este ejercicio
de que si se produce una determinada situación vamos a reaccionar de una determinada manera, porque así lo hemos hecho siempre. Podemos entrar el por qué lo hemos hecho así siempre, pero es un ejercicio un poquito más profundo que en online no lo trabajamos. Pero nosotros sabemos que si sucede A, reaccionamos con B, y ese B no nos gusta, y queremos responder con C. Pues una vez que hemos determinado que respondemos con C, nosotros, que es cómo puede romper ese círculo vicioso, esa pregunta, nosotros en esta propuesta que le hacemos a los alumnos de cada vez ser más conscientes de qué sentimos y de qué pensamos, hay un momento en el que nos vamos a pillar con ese disparador. Y en lugar de reaccionar con B, vamos a responder con C. Y esto es un trabajo, pues en lugar de ser inconscientes en nuestras respuestas, vamos a empezar a ser conscientes en nuestras respuestas, ¿no? De la misma manera que todos hemos aprendido, o casi todos, a conducir, no sabíamos conducir y hemos aplicado una serie de pasos que nos han enseñado, al principio siendo muy conscientes de qué estábamos haciendo, hasta que ya de una manera inconsciente nos sale sin tener que estar pensando qué tenemos que hacer para conducir un coche, o montar en bicicleta, o nadar, o bailar, ¿no? Cualquier tipo de acción que nos requiera hacer una serie de acciones de manera consciente para automatizarlas, pues con esto nos va a pasar igual. Nosotros nos vamos a pillar en ese comportamiento que nos activa, en esa situación que nos activa, y vamos a dejar de reaccionar con B para responder con C. No sé, a ver, saco el chat. No sé si tenéis alguna pregunta de esta propuesta. No sé si he ido un poco rápido porque yo creo que la estaba explicando más que daros tiempo para que la pudierais ir haciendo. ¿Alguna pregunta sobre esta propuesta? Sí, nos comentan que los adolescentes son muy reactivos y efectivamente. Eso hay un momento que en nuestra vida, por algunas experiencias con mucha carga emocional, se han grabado en nuestro inconsciente. Y cada vez que el inconsciente lo ve alguna situación parecida, va a reaccionar de la misma manera que reaccionamos como cuando nos sucedió esa situación, que podíamos tener 5 o 6 años y nos vemos a lo mejor con 30 años respondiendo como niños de 5 años, con 40 años respondiendo con 5 años. Lo que pasa es que una vez que vamos madurando nos vamos dando cuenta de que esto es mejor no hacerlo, esto mejor lo hago de esta manera. Entonces es la práctica, esto que os estoy diciendo, esto te vas dando cuenta de una manera con el tiempo de que así no conviene reaccionar. Pues esto es un trabajo que nos acelera ese darse cuenta con el paso de los años de mejor estos comportamientos los voy dejando de hacer. Bueno, aquí nos dicen que es difícil de... Podemos poner otro ejemplo, que yo es el que les pongo en clase, que es un ejemplo mío, que yo me he dado cuenta que cuando tengo ansiedad, yo la ansiedad la calmo con la comida. Y claro, no es la solución. Alguien más con las sonrisas, veo que no soy la única. ¿Sabes? Y además de que además de que estoy aprendiendo sobre los picos de insulina y tal, que me está dando una visión nueva, también hay un momento que digo, bueno, pues como hago esto, como una recomendación que me dieron una vez de yo no tengo en casa nada que se pueda comer sin cocinarlo antes. Entonces, hay un punto que si quieres comer, no llego al grado de tener que bajarme a la tienda de abajo por algo. Digo, no tengo nada que me pueda comer si no tengo que cocinar, entonces ya me aguanto un poco más. Pero entonces te vas dando cuenta de, venga, no, en lugar de hacer esto, la mente que está aquí ansiosa, voy a hacer otra cosa de por qué está ansiosa. Entonces es un trabajo que lleva un poquito de tiempo, como todo lo que es desaprender un comportamiento que lo llevamos haciendo 20, 30 años para empezar a hacer otro. Pero como todo es práctica, determinación, también depende de lo grabado que lo tengamos, no todos se pueden cambiar igual. Igual que cuando hablamos de creencias, les hablamos a los alumnos de creencias limitantes y poderosas. Cambiar una creencia limitante de no puedo, no soy capaz, no soy merecedor,
Daros cuenta, si llevamos 25 años, 30, 40 diciéndonos no valgo, pues cambiar eso cuesta. Pero es posible, que eso es lo importante, que al final son comportamientos que los tenemos grabados por una serie de circunstancias y que como vamos pues actuamos de una manera muy inconsciente, no lo sabemos, pero aquí la propuesta es empezar a poner luz en todo eso y empezar a cambiar. Ya si tardamos más, si tardamos menos, no es un problema. Lo importante es que hay una solución para determinadas cosas que nos están llevando a tener una vida que realmente no queremos tener. Aquí nuestra propuesta es, os hablaban de nuestra mejor versión, pues es tener una vida saludable y equilibrada, tanto en nuestro terreno personal como en nuestro terreno profesional. Y luego una cosa también que lo enfocamos, a ver, estamos hablando dentro de la formación profesional, ¿vale? Entonces lo enfocamos con vistas a que nuestro alumnado, en nada, medio telediario está en el trabajo. Y a veces el tema, por ejemplo, de estos elementos que nos hacen saltar la dinamita interna, cuando eso te ocurre en el trabajo, bueno, pues es un problema importante, ¿vale? Yo aquí en esta actividad, porque luego siempre salen, bueno, pues que te cuentan, que se ponen encima de la mesa en el aula. Bueno, pues el tío de un alumno mío que le levantó la mano a un encargado de una empresa. Es que no le dijo no sé qué y le dio. Y dije, bueno, y claro, lo despidieron. Claro, sí, lo despidieron. A ver, pues a lo mejor aquí habría que coger varias herramientas, ¿no? Pues habría que respirar antes, había que tal. ¿Cuáles son esos detonantes? Si nosotros ya sabemos cuáles son los detonantes, ya vamos con una predisposición a saber que, ojo, aquí me puede pasar esto. Yo sé que este detonante me puede llevar a esta situación. A mí que me digan determinadas cosas, que no digo yo que haya que escucharlas, pero sé que determinadas cosas me pueden llevar a levantar la mano o a pegarle a alguien, que no se debe hacer nunca. Bueno, pues es importante ser consciente, tener esta conciencia también de determinados aspectos de nuestra vida, personalmente, por supuesto, pero luego profesionalmente también, porque no nos podemos olvidar que aunque, como decíamos al principio, esto se está ampliando a la ESO, al bachillerato, realmente es es FP naranja, ¿vale? Es decir, lo llevamos a cabo en la formación profesional, con vistas a que esto es lo que necesitan en el trabajo también, es decir, tener esa base de ese previo a las habilidades blandas, este autoconocimiento y controlar, gestionar sus emociones. Es importante saber estos detonantes, ya os digo, y os van a sorprender a veces las anécdotas, que por supuesto, como en todo, no se puede llenar la sesión de anécdotas, pero sí que algunas dices tú, hombre, pues si hubiera hecho FP naranja, profe, esto no hubiera pasado. Pues a lo mejor no, a lo mejor hubiera sido más Claro, consciente de... comentar también, Mónica, que la determinación un poco, que es verdad que esto estaba enfocado a la FP Naranja, pero que cuando algunos de nosotros hemos intervenido también en otros grupos más pequeños, pues también es un poco empezar a apagar la mecha para que no llegue a estar quemada ya donde van a acceder. Entonces, también dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué ocurre. Y no estamos hablando solo de alumnos disruptivos, pueden surgir cualquier otro tipo de carencia y necesidad en el aula que tú digas, oye, pues mira, realmente cuando vaya subiendo de curso es una maduración, por decirlo de alguna manera, y cuando lleve al AFP, que es realmente donde nosotros aplicamos ya fuertemente las herramientas, pues ya como que viene filtrado. Entonces, por eso nos hemos atrevido, pues bueno, que si alguno de los que estamos aquí participamos de una FP básica o en un tercero o un cuarto de la ESO, pues aprovechar la oportunidad a ver qué pasa en ese experimento y el experimento ha funcionado. Va funcionando, cuesta, según qué circunstancias, pero ahí se va quedando la semillita para que vayan llegando. Una de las cuestiones en el chat preguntaban por libros relacionados con las temáticas. Y bueno, ya respondo a dos porque también nos preguntaban por herramientas concretas. Os comentábamos que más o menos tenemos ahora como abiertas 15 temáticas que en función un poco de las necesidades de los alumnos podemos irlas cambiando. Entonces, no está tan directo como esta herramienta para trabajar tanto. Vamos viendo conceptos y luego en función de las necesidades vamos viendo cómo esas herramientas van aplicando. Y en cuanto a los libros, pues pasa lo mismo. Estamos viendo una variedad de temáticas muy amplia, pero sí os dejo en el chat 3 libros muy interesantes para empezar.
que sería Lo bueno de tener un buen día, de Anabel González, Transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela, y Los 6 pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden. A ver, creo que vi un mensaje por ahí de Ramón, que dice que la práctica del reloj le va a resultar difícil trabajarla con el alumnado. Yo le animo a que pruebe. Se puede llevar una sorpresa. Puedes probar. Cuando las cosas no funcionan y no se intentan, pues a lo mejor tenemos nosotros también esa creencia limitante de ese alumnado que no es capaz de llegar ahí. Nos podemos sorprender, porque hay veces, es verdad, que nos tiramos las manos al pelo y tiramos, pero hay veces que ves unos resultados que son los no esperados por nosotros mismos. Por eso antes comentamos al principio de la presentación de que nosotros mismos participamos muchas veces de ese tipo de experiencia y aprendemos de ello. Entonces yo animo a Ramón que lo intente, que lo lleve a su terreno, que se pueda adaptar y lo pueden llevar a cabo. También cuando hacemos estas propuestas en clase, siempre les pedimos a los alumnos que compartan. Claro. Además que al principio cuesta un poco, pero luego sí se van abriendo. Entonces, porque siempre se aprende mucho del ejercicio de uno y del ejercicio de los demás. Y también nos empezamos a reconocer en el otro y vemos que tenemos más cosas en común de las que pensábamos, que yo me siento vulnerable en determinadas circunstancias y veo que el de enfrente también, con lo cual ya mis miedos los empiezo a ver de otra manera, porque me voy reconociendo en el otro. Entonces, todo este tipo de prácticas, la práctica del reloj, pues yo siempre intento darles un ejemplo mío para que sea más fácil que ellos también cuenten algo suyo. Y pues al final empezamos a dar ejemplos y vamos viendo cómo, si a alguien no se le ocurre un ejemplo que dice, es una reacción automática, y dices, pues a mí en este momento no se me ocurre nada. Pero vamos poniendo ejemplos de lo que nos sucede a cada uno y es más fácil que alguien diga, pues a mí eso también me pasa y voy a ver. ¿Sabes? Cuando hablamos yo pongo siempre mi ejemplo de la comida, pero hay mucha gente que cuando tienes ansiedad, pues bien son series de televisión, o bien son las redes sociales, o bien son las compras, o bien es el alcohol, el tabaco, cada uno con la adicción que tenga pues más a mano. Pues entonces vamos poniendo ejemplos para que le resulte también más sencillo el ejercicio al compañero. Cristina, estás hablando porque estás sin audio, ¿eh? Sin audio. Perdón. Ahora. Que hoy se lo estaba comentando a Mónica y la reacción automática del alumnado, para bien o para mal, yo hoy también he tenido una experiencia. Yo he tenido hoy una charla de emprendimiento como primero de bachillerato y lo primero que les proyecto es una página en blanco, ¿no? Y en la página en blanco empiezo a decir qué creen ustedes que viene detrás y uno va, pues el programa del que vas a hablar, el otro, bueno, ¿y qué significa que yo esté aquí y diga que soy la más y luego una personita ahí caminando? La sorpresa se la llevan cuando aparecen 3 GIFs. Uno era tumbado para detrás, como pasando de todo y moviéndose y bostezando. El otro, la chica era como muy, vamos, neurasténica con el teléfono, como escriben ellos en el teléfono, están todo el día chateando. Y el otro era como, me da igual lo que está sonando. Y les pregunté qué les significaban esos GIFs que yo les había puesto. Que les causaban gracia, que nadie iba por donde yo quería. Entonces la situación que muchas veces que probamos, vemos que la sorpresa está en ese momento, era que yo en ese momento además no permití que estuviese ningún compañero cuidando ese alumnado dentro, yo no lo conocía. ¿Por qué? Porque sabía las normas que iba a dar y las normas precisamente eran las contrarias a las que ellos estaban esperando. O sea, yo quería que el alumnado que ya tenía el móvil encima y lo estaba utilizando, el que ya venía con una predisposición, que aquello era un desastre de charla, que otra vez me van a dar la vara y que no sé qué, les dije que podían hacerlo, pero que se fuesen 3, 4 filas hacia atrás y luego la última imagen que salió fue la del respeto. La sorpresa fue que nadie se movió de su sitio. A veces nos planteamos que los que pensamos que van a saltar y entonces introduces lo que es la personalidad, de qué hablas, si vas en grupo, si no vas en grupo, si te diferencias, si eres innovador. Nadie se movió del sitio. Pero es que tampoco utilizaron los móviles. Sí es cierto que hubieron 2 que se quedaron dormidos, pero la reacción es totalmente inversa. Si prohibimos y venimos con unas notas que son, o unas normas muy machacantes, la reacción es totalmente contraria.
y ellos no se lo esperaban. De esa manera se fueron enganchando en la conferencia y se estuvieron 2 horas, que para mí incluso fue cansada. Pero las reacciones fueron buenas. Entonces, muchas veces esa reacción automática también la aprendemos nosotros. ¿Estaremos haciendo las cosas mal? Ahí lo dejo. Nos hemos quedado en momento reflexión FP Naranja. No, he puesto una nota en el chat que os he puesto lo bueno de tener un buen, lo bueno de tener un buen día y no es lo bueno de tener un mal día. Mal El día. primer libro, el de Anabel González. El otro no, el otro ya no lo sabemos. Pues no sé si queda alguna pregunta más que resolver. Bueno, si no, como les dije yo antes, siempre estamos accesibles, estamos en redes, estamos en el correo y pusimos ya antes, lo volveremos a poner, el QR del cuestionario. Para, comentarles bueno, que volverles a recordar que esto es un proyecto abierto, que nos encantaría que se sumasen, que viviesen la experiencia y recibiesen feedback de los compañeros y de los alumnos. Y nada más que darles las gracias por estar aquí, escucharnos, por el tiempo que han invertido. Igualmente darle las gracias a InnovaProfe y recordar que estamos en las redes y que ahí muchas de las experiencias las compartimos. También es una forma de ir conociendo poco a poco los que todavía tienen alguna incertidumbre con lo que estamos haciendo, y que tenemos también el email donde pueden comunicarse con nosotros. Pues Damos las gracias yo creo que se han resuelto varias preguntas. En todo caso, volvemos a repetir. Si se os queda alguna otra duda de última hora, podéis acceder a las redes sociales, a la página web de FP Naranja, además del código QR, y si no, a través de nuestro email o nuestros contactos de FP Innovación, podéis realizar cualquier tipo de duda y pregunta, consulta. Nosotros facilitaremos, como bien he comentado por el chat, el certificado de asistencia a aquellas personas que hayan estado aquí hoy presentes en esta reunión, y además aquellos contenidos como por ejemplo los libros que ha estado comentando Ana, y algunos que otros consejos. O sea que todo os lo facilitaremos para que no perdáis los materiales y los contenidos. Nada, dicho esto, me gustaría agradecer a Cristina, Mónica y a Ana por el rato que han estado aquí con nosotras, compartiendo su experiencia, cómo funciona FP Naranja, y sobre todo desde FP Innovación también os recomendamos que os suméis a este tipo de iniciativas, ya sea FP Naranja o cualquiera otra que veáis que pueda ser enriquecedora para la innovación y el emprendimiento en vuestros centros educativos. Nada más que añadir, subiremos el taller en el canal de FP Innovación en YouTube, y dar las gracias a Caixa Mandualiza y FP Innovación por el taller de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Alicia. gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Daniel. Un saludo a todos y a todas. A Muchas vosotras, gracias. Hasta luego. siempre. Hasta luego. Hasta luego.